La ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa. Gracias, consejero presidente. Bueno, pues de previo y especial pronunciamiento, yo también aclaro, para que quede muy bien consignado, que yo respeto los puntos de vista y las distintas opiniones que tienen mis compañeros consejeros electorales y los opinadores profesionales. Quiero decirlo y dejarlo claramente. Miren ustedes, se nos hace un planteamiento y quiero empezar por señalar que no es correcto afirmar, porque no es lo que la UNAM propuso, que no se esté monitoreando la opinión en el monitoreo que estamos estableciendo. La UNAM propuso que la opinión de un reportero o la opinión de un conductor de noticias sea calificada como positiva o negativa, pero al mismo tiempo se nos dice, en ejercicio de la libertad de expresión, no se califiquen las opiniones de los opinadores. Es decir, el primer elemento que aquí hay que poner en claro es que sí se califica la opinión de quien dice la noticia y que eso es lo que lleva a considerarla positiva o negativa. Pero se excluye a los opinadores en relación a este aspecto. ¿Por qué se está haciendo este planteamiento? Pareciera que el ejercicio periodístico de la nota no es producto de la libertad de expresión, cuando por supuesto eso es un ejercicio libre. Lo que el IFE ha suscrito con los medios de comunicación, con la cámara que los agrupa, o las cámaras que los agrupan, es un mecanismo en donde nos proponemos criterios o lineamientos en busca de que el ejercicio periodístico sea plural y equitativo en términos de la cobertura de las campañas. Y eso me parece adecuado. Y al mismo tiempo, en esos mismos criterios, establecimos con toda claridad, entre otros aspectos, el de la opinión. ¿Cómo puede y bajo qué argumento puede sostenerse que la contabilización de opiniones sea un ejercicio contrario a la libertad de expresión? ¿En qué democracia del mundo está prohibido que se sepa cuál es la opinión generalizada de un medio de comunicación? ¿Cómo nos proponemos en un proceso democrático y de construcción democrática que las opiniones no sean consignadas no para otro efecto que el derecho de las personas a conocer la opinión sistemática de un medio? Los estándares internacionales hablan incluso de mecanismos y de organizaciones que se dedican a ver a los opinadores no para su censura, sino como parte del derecho a la información. Y cuando revisamos el artículo que consigna esta atribución, lo que vemos es la composición de tres elementos. Por un lado, evidentemente la búsqueda de equidad histórica respecto de una circunstancia. En segunda instancia, por supuesto, el respeto por la libertad de expresión. Y en tercera instancia, la difusión de nuestro monitoreo como ejercicio del derecho a la información. A mí me parece, o me sorprende mucho, que exista una opinión tan adversa porque el observador se sienta observado. ¿Cómo se sostiene en el espacio público que el derecho a la información no es una clave fundamental de la libertad de expresión? ¿Cómo se sostiene en el espacio público que existe derecho de la ciudadanía o que no existe derecho de la ciudadanía a conocer cómo opinan los opinadores? ¿Qué parte de la libertad de expresión es esto?
Se nos quiere proponer un proyecto en esta parte y se nos cita 1994. Han pasado algunos años y el sentido de que el legislador hiciese permanecer en esta ley esta consideración histórica tiene hoy una suerte de estructuras diversas a las que en aquel momento se establecían. No se pretende, y esto debe quedar claro, señalar que es inadecuado que haya opinión crítica. Al contrario, las opiniones son adjetivos en muchas ocasiones. Qué bueno que ocurran. No es ni tiene el propósito de medir o de obligar a que exista en ese ámbito propiamente la imposibilidad de hacer crítica. Por el contrario, qué bueno que esta crítica se dé. En México hay medios de comunicación que tienen un conjunto de ideas más cercanas a algunas ideas políticas que otros, y eso es válido. Es válido en muchas democracias, como es válido que eso se conozca en el espacio público por parte de los ciudadanos. ¿O no tienen derecho los ciudadanos a saber que determinado medio tiene un conjunto de opiniones positivas en torno a un partido? El derecho de los ciudadanos por ser informados, ¿dónde queda aquí? ¿Cómo se sostiene que el género opinión no es parte de los géneros que tienen que ver con que se difundan noticias? ¿Por qué hay tanta preocupación porque se conozca eso en el espacio público? Nadie puede ver y saber sistemáticamente cómo opinan los medios. Los mexicanos y las mexicanas no tienen ese derecho, aunque la ley establece claramente que se deberá difundir con un propósito de información. Bueno, unos géneros sí tiene derecho la ciudadanía, la nota, pero la opinión, ahí la ciudadanía pierde el derecho. ¿Por qué está eso en contra de la libertad? Al contrario, está a favor de la libertad y está a favor de la información. Incorporar este aspecto debe además permitir en el propio método que se establezca que se trata de opiniones. Lo que sí sería inadecuado es tratar de fusionar géneros que no deben fusionarse en esa dirección. Pero no se puede aceptar que se nos diga que la opinión que se mide es la del reportero, pero la del opinador no. Como si la primera no fuera parte de un ejercicio de la libertad de expresión. ¿No tiene un reportero derecho a editorializar en una nota? ¿No tiene un conductor derecho a dar su opinión en esa parte? La respuesta es sí, tiene ese derecho. Y tiene también derecho las personas a conocer cómo es que ha sistemáticamente opinado. Ciertamente, me parece que hay detrás de esta posición un rechazo al derecho a la información y un rechazo a que el observador pueda en algún momento, aunque sea discretamente, ser observado. El IFE no califica ni hace, por cierto, procedimientos que impidan que las opiniones se presenten. Esas son parte de la libertad, claramente en este proyecto. Por estas razones es que hemos hecho ese planteamiento. ¿Qué nivel de cultura democrática queremos edificar en un país si los ciudadanos y las ciudadanas no pueden conocer sistemáticamente la opinión de un medio de comunicación? Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero.